Yus Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, Yus Canal Multimedia Radio. Yus Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, Yus Canal Multimedia Radio. Yus Canal Multimedia presenta Mundo Forense, conducido por Zoraida García Castillo, Anaí Rodríguez González y Carla Vázquez Barrera. Un programa de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses y la Facultad de Derecho de la UNAM. Hola, muy buenos días. Les habla Fernanda Méndez en su programa Mundo Forense. El día de hoy estamos transmitiendo desde la página de Facebook del canal Yus Multimedia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Queremos darle las gracias a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho. Asimismo, a Eduardo Ramírez, que se encuentra en la cabina, por propiciar este espacio. Les recordamos que estamos en la plataforma del canal Yus Multimedia y se retransmite por la página de Facebook de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. El día de hoy nos acompaña el doctor Lucas Roberto Pereira Gómez para conversar sobre el tema, la importancia de la taxonomía en etimología forense. Me permito leer una breve semblanza de nuestro invitado. Es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Federal de Panamá, de Brasil. Cuenta con maestría y doctorado en el programa de posgrado en Ciencias Biológicas, con énfasis en entomología. Por la misma institución, recibió una beca postdoctoral en la cual realizó una investigación en taxonomía y estudios moleculares de dipteros de interés forense en el Laboratorio de Entomología Forense de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, donde actualmente es técnico académico de tiempo completo. Ha publicado 32 artículos científicos y un capítulo de libro. Ha escrito 40 nuevas especies y 3 nuevos géneros de moscas. Además, ha sido revisor en 16 revistas científicas. Sus principales líneas de investigación incluyen la taxonomía, sistemática y biogeografía de diferentes familias de diptera de la región neotropical de la zona de transición mexicana. Ha participado en 7 congresos y seminarios nacionales e internacionales con las temáticas de diptera, zoología y ciencias forenses. La taxonomía es una ciencia muy importante para el ser humano, pues nos ayuda a poner nombre, describir y clasificar a la infinidad de organismos que existen. En esta cápsula, en este programa, hablaremos de la taxonomía enfocada a la entomología forense, porque si bien es cierto que existen diferentes elementos para analizar un indicio o un cuerpo que se encuentra en una escena, podemos encontrar diferentes causas de fallecimiento, entre otras, y la entomología se vuelve vital para reconocer, por ejemplo, los insectos presentes, nos brinda información acerca del intervalo post-mortem, su estado de descomposición e incluso algunos de los indicios sobre los hechos que intervinieron en el evento que se está investigando. De esto y más platicaremos el día de hoy con nuestro invitado, el doctor Lucas Romero Pereira, que es compañero nuestro en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses y a quien nos da mucho gusto tener hoy en el programa sobre esta rama, esta temática que pues a veces no es como de mucho conocimiento, ¿no? De las personas que se encuentran como en estos ámbitos. Entonces, pues bienvenido, Lucas, y pues este es tu espacio. Hola, gracias por la invitación y es un gusto hablar un poco de mi trabajo, de las moscas, de la entomología forense. Y sí, hay muchas cosas interesantes que podemos hablar sobre eso. Claro. Pues a lo mejor, Lucas, lo primero que siempre les preguntamos a quienes invitamos al programa de Mundo Forense y que resulta de interés para nuestro auditorio es saber cómo es que tú te fuiste formando, ¿no? Como biólogo y luego qué te llevó como a enfocarte al área de la entomología forense, ¿no? Y finalmente terminar como en esta parte más especializada de la taxonomía. Sí, como regresando a mi licenciatura,
Siempre me gustaron las plantas y empecé a trabajar con botánica. Al inicio fue mi primer laboratorio y después empecé a leer un libro, que justo es el libro que vamos a hablar más adelante, que es sobre biogeografía. Entonces, me gustó mucho del libro, de esta área, pensé, tengo que trabajar con biogeografía. Y fui a platicar con mi profesor de biogeografía, y, pero él trabaja también con Díptera, como es el laboratorio de biogeografía y biodiversidad de Díptera. Entonces, cuando llegué, nunca había pensado en trabajar con moscas, fue mucho por casualidad. Y cuando llegué, me dijo, como aquí es un laboratorio de moscas, vamos a trabajar con moscas, y la biogeografía, todo se puede hacer con grupos muy bien conocidos, y así entré en la taxonomía, que es, como imagino platicar un poco más adelante, es una ciencia base para todas las otras áreas, porque dentro de la biología la primera cosa que necesitamos es conocer la especie, saber con qué estamos trabajando. Y por eso entré en la taxonomía y llegué a hacer algunos trabajos con biogeografía después también en mi doctorado. Y ya como trabajando con diferentes grupos de moscas, que es un grupo muy diverso, tiene muchas aplicaciones, no solo forenses. Vi la oportunidad de venir a México, de trabajar con la biodiversidad de México, y aquí en la Escuela Nacional todavía estaba en la Facultad de Medicina, donde empecé con mi postdoctorado y ahí sí entré bien en la parte forense. Ujú. Eh, Pienso que, o sea, este interés como por, pues en general los seres vivos, ¿no? Que seguramente tuviste de curiosidad cuando te formaste como biólogo y que después te hizo especializarte en un grupo tan extenso como son los dípteros, ¿verdad? Los dípteros y en específico las moscas, ¿no? Como que tienen como ese apartado dentro de la importancia de la entomología forense. Creo que lo que dices es muy interesante porque la taxonomía al final se vincula al permitirnos, como tú dices, primero describir y luego clasificar, ¿no? Que son cosas como muy importantes. Para nuestro auditorio, que obviamente no siempre está familiarizado con estos términos, ¿podrías como un poco empezar a explicarnos qué hace qué hace la taxonomía y cómo se vincula a la entomología forense? Ujú. Sí, de manera bastante sencilla, la taxonomía es la parte de la ciencia que da nombres a las especies. Entonces, siempre que se encuentra una nueva especie, tenemos que nombrarla. Y ahí hay un código de nomenclatura con diferentes reglas para seguirnos y darnos este nombre. Y en cualquier tipo de estudio ecológico, forense, de entomología médica, primero necesitamos identificar la especie. Entonces, los trabajos de taxonomía traen diferentes informaciones morfológicas que van a ayudar a identificar estas especies. En el caso de la entomología forense, Díptera es muy importante porque es un grupo que está en todo el periodo de descomposición. Desde el inicio son los primeros a llegar hasta el final, y con eso podemos estimar el intervalo post-mortem mínimo. Por ejemplo, una de las familias que es California, estas moscas metálicas verde y azul, muy comunes, son las primeras en llegar. Entonces, conociendo el ciclo de vida de estas especies, podemos estimar el tiempo, este intervalo mínimo de muerte. Y ya pasando este primer ciclo de vida, ya no se puede más utilizar porque ya empiezan a llegar otras, ya las que se desarrollaron en el cadáver ya empiezan a hacer un nuevo ciclo de vida. Entonces ahí necesitamos entender la sucesión ecológica, o sea, diferentes especies que llegan en diferentes periodos de tiempo, que es como la palabra una sucesión. Primero llegan las primeras especies de moscas, después incluso hay moscas depredadoras de esas primeras especies. Un poco después ya llegan a coleóptera, que son los escarabajos, que también son depredadores de las moscas. Más al final llegan himenóptera, que son las abejas y avispas, pero en caso forense son microavispas, que son parasitoides de las moscas.
y va teniendo toda esa sucesión ecológica y con eso también podemos estimar, ya no es tan preciso el tiempo, pero ya nos da alguna idea también. Y Lucas, con esto que estás platicando, o sea, quiero preguntarte si es la manera correcta, pero pareciera que entonces cuando tenemos una escena o un lugar de intervención que es de interés forense, en donde puede haber como este tipo de sucesiones, ¿no? De estas especies, pareciera que empieza como a crearse un pequeño ecosistema en relación como de ese indicio que se está encontrando, ¿no? Entonces, identificar esa sucesión a partir de los diferentes momentos de desarrollo que tiene cada especie y cómo interactúan, pues puede darnos información muy significativa. Ujú. Sí, incluso el ambiente cambia, las características del suelo también y otros organismos que muchas veces no son considerados relevantes, también son impactados. Organismos que viven en el suelo, que ya no van a salir de ahí porque que generalmente sube la acidez del suelo. Entonces, incluso en algunos casos que ya no está más el cadáver por algún motivo, todavía se quedan características que pueden indicar que estuvo un cadáver ahí hace algún tiempo, justo por la ausencia de algunos organismos o de plantas, como por estos cambios del ambiente. Ujú. Sí, y creo que, o sea, esa información pues puede ser muy valiosa ya combinada a lo mejor con otras disciplinas que hacen intervención en el lugar de interés, ¿no? Oye, ahora o sea, que te escucho y yo te he escuchado en otros momentos, ¿no? O sea, hablabas como de esta parte de los dípteros que son las moscas. Y las moscas, pues son una gran variedad, ¿no? Desde estas que decías como a verdes o azules metálicas, que acá en México llamamos popularmente moscas panteoneras, ¿no? Que las identificamos luego, luego. Em, pero son muchas, ¿no? Y cumplen diferentes funciones. Como son tantas, en ese sentido, ¿cómo sistematiza la taxonomía, ¿no? La información de tanta diversidad, en específico, por ejemplo, de las moscas, ¿no? O de esto que tú trabajas. Pero, ¿qué tipo de técnicas, de metodologías sigue la taxonomía para justamente poder dar orden y sistematizar como toda esta información y que nos permita identificar puntualmente, pues, de qué especie se trata, ¿no? Ujú. Bueno, inicialmente la clasificación se divide en diferentes niveles. Entonces, por ejemplo, tenemos el orden, que en el caso Diptera es el orden Diptera, y ahí ya están todas las moscas y mosquitos. Después, por ejemplo, viene suborden, y ahí ya separan los grupos más cercanos a mosquitos y moscas. Y dentro de esto van a venir familias. Entonces, por ejemplo, las panteoneras, Califórides, es una familia, todas están dentro de esta familia. Y la familia se subdivide en géneros, y los géneros son compuestos por diferentes especies. Entonces ya tenemos que como buscar dónde está esta especie. Y por ejemplo, existen características exclusivas o diagnósticas, como llamamos, de cada familia. Entonces, por ejemplo, encontrando una mosca panteonera, por ejemplo, viendo que es metálica, eso ya, no, ya es una de las características de esta familia. Y ya podemos saber, probablemente es de la familia California. Siendo, sí, hay algunas otras familias metálicas también, pero por ejemplo, solo para estar tan sencillo, una característica más sencilla, más visual. Y, por ejemplo, para dividir en subfamilias, podemos ver las sedas de la ala. Por ejemplo, hay una avena que tiene setas, cilios. Algunos grupos tienen y otros no. Entonces, esa característica ya nos da la subfamilia. Y después, alguna otra característica también, las sedas, los cilios, los pelitos de las moscas son muy importantes en las patas, en el tórax. Entonces, por ejemplo, algunas setas del tórax nos ayudan ya a llegar a género. Y después, dentro del género, ah, hay otras características también de sedas, y ahí ya es más difícil. Cuanto más cerca, como más específico el grupo, más difícil, porque son cada vez más similares. Entonces ahí ya muchas veces para especies necesitamos otras características, como por ejemplo la genitalia de los machos.
En díptera insecta en general, en los insectos, la genitalia del macho es muy variable, tiene muchas estructuras y eso da mucha información taxonómica para identificar. Entonces, digamos que, o sea, esto es muy interesante, o sea, entre más específico no puedes identificar la especie, pues mucho más complejo se hace porque estas diferencias se vuelven mínimas, ¿no? Y entonces tienes que buscar a lo mejor en aspectos anatómicos, ¿no? O descripciones físicas del espécimen que tal vez no te habías fijado o que empiezas a notar que son una diferencia. Esta es una pregunta de curiosidad solamente por lo que dijiste hace un momento. ¿Por qué los pelos en las moscas son tan importantes? Bueno, ellos tienen principalmente una función de sensorial, entonces ayudan a veces a, por ejemplo, un cambio de viento, incluso cuando vamos a intentar matarlos, ya sienten el movimiento del viento y pueden escapar. Y estos pestillos, estos pelitos, no es el nombre más adecuado, pero para entender mejor, ayudan a entender el ambiente, a recibir esa información. También en algunos casos, sí, es principalmente sensorial, pero hay grupos de predadores, entonces ahí ya tienen otra función que va a ayudar a agarrar esta presa, este organismo que va a alimentar. Entonces los grupos de predadores, por ejemplo, tienen estas setas muy fuertes que ayudan a agarrar mejor la presa. Y ahí va a variar, diferentes grupos tienen diferentes funciones. Y bueno, yo quisiera preguntarte antes de entrar como el trabajo que estás haciendo como en el laboratorio ya de entomología de la escuela, porque sé que han hecho un trabajo bien interesante. Bueno, al margen, yo te escuché en una charla y decías que incluso las especies pueden identificarse por la forma del vuelo, ¿no? Eh, Cuando, por ejemplo, quieren escapar por esta parte sensorial, ¿no? Y entonces el tipo de vuelo que hacen puede llegar a ser característico. O sea, lo digo porque así de puntual, ¿no? O así de especializada puede ser la forma de empezar a identificar a una especie. En ese sentido, Lucas, por qué tú tuviste como la inquietud de venir a México a estudiar sobre estos temas? Sí, fue durante mi doctorado, estaba haciendo un trabajo taxonómico, principalmente sistemático también, son estudios donde hacemos una filogenia y entendemos el relacionamiento de las especies. Ah, entonces tuve la oportunidad de visitar diferentes colecciones de Brasil y también de México. Vine primero fui a Veracruz y en Ecuador y pude trabajar con el doctor Vicente Hernández. Y encontré mucho material de DIPRE de los grupos que estaba trabajando, especies nuevas, cosas muy interesantes. Después vine aquí al Instituto de Biología, a la colección de insectos, y también encontré mucho material. Eso fue interesante porque cuando escribí, informaron como, esta familia que está trabajando no hay nada, no hay registro aquí en la colección. Pero yo imagino, no es posible que no tenga, y llegué ahí, empecé a buscar la miscelánea, que es como llamamos el material no identificado, que está mezclado todo, y empecé a buscar también en otras familias cercanas, material que estaba identificado de manera incorrecta, y al final encontré casi mil especímenes de la familia que era la que estaba estudiando. Y llevé parte a Brasil, continué trabajando en mi doctorado, y ya me gustó mucho la UNAM y pensé, estaría interesante hacer un postdoctorado aquí. Y por eso escribí al doctor Carlos Pedraza, del Laboratorio aquí de Entomología, y ya platicamos del proyecto, todo salió bien, fui aprobado, la beca fue aprobada y así llegué a México, como con ese interés de continuar trabajando toda esa diversidad que ya había visto en mi doctorado. Ajá, o sea, al final es como esta parte de algo que sabemos en México, pues hay una gran biodiversidad, ¿no? Entonces creo que el muestreo que hiciste, pues terminó como siendo de tu enorme interés. En ese sentido, eso me hace pensar que entonces los entornos ambientales pueden influir
en las características que puede tener una especie en diferentes espacios, ¿no? ¿Cuáles son esas características, sobre todo de interés forense, que tienen nuestros contextos que pueden influir en estas especies de moscas? Ajá, como dentro de una especie no hay tanta variación, generalmente una especie va a ser bastante uniforme en diferentes regiones, pero sí, hay trabajos que indican algunas que tienen una distribución muy grande, que pueden ser como, por ejemplo, un poco más oscuras en regiones más tropicales, por ejemplo. Puede tener a veces alguna variación en color, pero en general, dentro de una especie no hay variación. Pero no sé si la pregunta fue como dentro de la especie o en diferentes especies. Pues, o sea, más bien como si la parte como ambiental, el lugar, ¿no? A lo mejor incluso los ecosistemas, ¿no? No sé, la temperatura, el ambiente, tiene impacto de alguna u otra Ah, sí. manera en la especie. Ah, sí, sí. Y eso tiene mucha relevancia para estudios forenses, porque, por ejemplo, con ambientes con más calor, las especies tienen un ciclo de vida más rápido. Entonces, ese es un otro tipo de estudio dentro de la entomología forense que es muy importante, que hacen una crianza de larvas en diferentes temperaturas o incluso con diferentes tipos de disponibilidad de alimentos, también todo eso puede tener una influencia. Y, y estudian este tiempo para conocer bien el ciclo de vida y con eso poder estimar bien el intervalo post-mortem. Porque sí, como una mosca va a desarrollar mucho más rápido aquí en la costa, en la playa, que aquí en la Ciudad de México, por ejemplo. Todo, un poco la humedad, la lluvia también puede influenciar, diferentes características ambientales van a influenciar por lo menos en algunos días, tal vez horas, días de este ciclo de vida. ¿Cuál es el ciclo, el tiempo del ciclo de vida de una mosca en general? Bueno, en general como entre semanas a un mes, pero puede ser muy variable. Como hay especies de regiones más frías, por ejemplo, que en el invierno se quedan en estadio larval ahí, esperando todo el invierno pasar meses y después continúan el desarrollo. Pero en general las más comunes como semanas, días, Ujú. perdón, semanas, meses, pocos, un mes. Y esa parte pues es como de alto interés forense, ¿no? Porque justamente tomando en cuenta las condiciones ambientales, pero también estos ciclos del espécimen, ¿no? Que se encuentra, por ejemplo, en un cadáver, pues te puede dar como estos intervalos. Ajá, y por eso es muy importante hacer estudios en México y en diferentes regiones de México, que es un país con mucha variabilidad de ambientes. Muchas veces hay países más adelantados en la entomología forense, como Canadá, Estados Unidos, algunos países de Europa, incluso Brasil y Colombia también tienen muchos trabajos, pero muchas veces no podemos utilizar estos trabajos en México, primero, porque no son las mismas especies en muchos casos. Sí, algunas sí son sinotrópicas, que es como llamamos las especies que están en todo el mundo, pero también hay especies endémicas, o sea, que Ujú, solo ocurren en determinado país o región. Por eso la importancia de también realizar estos estudios aquí. No podemos utilizar. Podemos, a veces, puede ayudar en algún punto, pero es necesario también tener los trabajos aquí. ujú. Justo por estas características. O sea, hay información de alguna u otra manera que sí se puede compartir, extrapolar, pero hay otra que se va a generar de manera muy exclusiva por los contextos y ecosistemas que se tienen en nuestro país, ¿no? Ajá. Oye, Lucas, en ese sentido, para las personas que nos están escuchando, ¿qué información podemos obtener desde la parte de la entomología forense, en el caso específico de lo que tú investigas, ¿no? O sea, ¿qué nos aporta la información de los especímenes, en este caso moscas, en una escena? O sea, porque hay esta creencia de que solamente el intervalo postmortem, pero me imagino que es mucho más complejo que eso, o sea, te puede dar mucha más información, ¿no? ¿Qué información se puede obtener de interés Sí, forense? todos siempre piensan en esta estimación del tiempo, pero también pueden ser utilizados, por ejemplo, en casos de productos almacenados.
hay muchas especies que son plagas y se alimentan de los granos, de las semillas. Y, por ejemplo, un caso que se está llegando un navío con una carga de, de, de granos, alguna cosa así, y ya viene con insectos o no, ¿cómo saber? Ahí podemos investigar si realmente, eso puede incluso dar una pelea jurídica entre la empresa, el país que está recibiendo, porque la empresa va a decir, no, pues los insectos entraron ya cuando estaba llegando al país, cuando ya estaba ahí, y, o el país va a decir, no, ya vino, puede dar un problema así. Entonces, con entomología forense podemos investigar mejor eso y ver de dónde viene ese insecto, porque muchas veces ah, son insectos exclusivos de una región, por ejemplo, que venga de Asia, probablemente van a ser especies diferentes de las que existen en México. Y ahí ya tenemos esta evidencia, sí, ya vino con esta contaminación. También hay casos de especies que causan daño al patrimonio público, como los termitas, y eso también puede intentar hacer algún tipo de investigación para ver de dónde vienen estos termitas, entender mejor estos casos. Sí, hay una amplia área de aplicaciones. Sí, incluso, o sea, pensando, creo que esto es algo muy interesante porque nos lleva a pensar no solamente en aquellos casos donde puedes tener un cadáver, ¿no? O donde puedes tener como incluso puede ser también un animal, ¿no? Que por alguna razón perdió la vida y se necesita establecer ciertas condiciones. Ahora que estamos viendo como avances en temas de derecho, de derechos hacia los animales, etcétera, sino también en estos contextos de los que estás hablando y que terminan también siendo contextos forenses, ¿no? Porque hay finalmente un proceso y una investigación, como son en el tema de los alimentos, los daños a los espacios, a las estructuras, ¿no? Incluso temas de plagas, ¿no? No había pensado como en esa parte de cuando se introducen especies, ¿no? Que son totalmente, pues invasivas, pero que además no son endémicas de la zona y que eso pueda causar un daño significativo, ¿no? O sea, al país receptor. Sí, un daño económico también, porque una vez que llegó, va a ser muy difícil acabar con esta especie, estos que ya van para diferentes regiones, y la mayoría de las especies plagas pasó eso, como por ejemplo, incluso la mosca doméstica, esta mosca que está siempre en las casas, viene de Europa, no es de México, no es de Latinoamérica, de las Américas. Y así muchas otras especies plagas vinieron de África, de Europa, de Asia principalmente. Y olvidé también comentar que se puede utilizar para casos de negligencia, de malos tratos con niños o con animales. Por ejemplo, hay un estudio que encontraron ya un niño que ya estaba muerto y encontraron algunas moscas que no son las moscas más asociadas con cadáver, pero sí con heces, con orina. Y utilizaron estas moscas también para estimar el tiempo que este niño ya estaba sufriendo ah, Negligencia. negligencia, ajá. Y también ayudó en esta parte. Entonces las moscas ayudaron tanto a comprobar el tiempo de negligencia, como también ya el tiempo de muerte. Claro, además eso es muy interesante desde el punto de vista forense porque te lleva a ampliar el uso de esta disciplina, es decir, no centrarte solamente en la presencia de las moscas, por ejemplo, en el cadáver o en el indicio, sino en el entorno, ¿no? En cómo están interactuando en el espacio en el que se encuentran y justo puedes encontrar esto que estás diciendo, ¿no? Como moscas que no son propiamente de un proceso de descomposición sino que tienen que ver con el hacinamiento, ¿no? La presencia de desechos, etcétera, y que te puede indicar temas como de maltrato. Ahora será como muy interesante que nos platiques qué cosas son las que estás trabajando en el laboratorio de entomología de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, porque además sé que han hecho como un trabajo muy interesante identificando taxonómicamente especies, ¿no? Y por ahí creo que sería interesante que nos contaras lo que estás haciendo en el laboratorio. Ujú. El último proyecto que estamos trabajando
fue un cerdo que dejaron aquí en la red y utilizamos diferentes tipos, utilizamos no porque yo ya todavía no estaba aquí, fue en 2017, dejaron diferentes tipos de trampas y principalmente una trampa llamada pitfall, que es de caída. Entonces es una trampa que se queda en el suelo, como un bote, y todos los insectos que están pasando ahí caen dentro de esta trampa. Y dejaron alrededor de este cerdo y, y con el objetivo principal de entender cómo las larvas se movimentan. Porque si llega la mosca, pone sus huevos, va a desarrollar la larva y después que la larva termina de alimentarse del cadáver, ella sale a caminar, como llaman de migración o dispersión larval, hay diferentes términos, y para buscar un ambiente más seguro, porque ahí, imaginen, un cadáver está lleno de insectos volando, depredadores, parasitoides, entonces la larva busca un lugar más tranquilo y empieza a salir, y entonces este fue el objetivo principal de cuán lejos van estas larvas. Eso también va a ayudar en estudios forenses para saber cómo, cuán lejos del cadáver tenemos que buscar estas larvas, porque muchas veces para ya llegar a un periodo ya no hay muchas larvas, pero puede ser que ellas ya salieron de cerca del cadáver. Entonces, con este estudio encontramos diferentes especies, pero una de ellas es una nueva especie, de un grupo que no es de los más trabajados en este sentido forense, pero vimos que sí tiene importancia y, y encontramos más o menos el periodo que ocurre. No es de las primeras en llegar, pero sí llega más al final de la descomposición. Y, y hicimos, como era una nueva especie, hicimos todo ese trabajo taxonómico de descripción de esta nueva especie. Todavía no está finalizado, ya está casi listo, entonces no tiene el nombre oficial, porque solo empieza a contar este nombre cuando el trabajo ya está publicado en una revista científica. Entonces, como está muy interesante porque tenemos información de la larva, del comportamiento de esta larva, colectamos los adultos también, macho, hembra, y asociamos a través de un estudio genético que se utiliza mucho una secuencia del ADN mitocondrial y que llaman barcode, como código de barras, para, para identificar estas especies. Y también con eso hicimos este match, que realmente este macho y esta hembra son de la misma especie y la larva, pudimos conectar todo. Entonces es un trabajo muy bonito porque muchas veces se encuentra pocos organismos, a veces solo los machos o solo las hembras, y hace esta descripción, faltando toda la información. Y esta es una especie nueva de relevancia forense que ya va a ser descrita con toda esta información morfológica del macho, hembra, larva, la relevancia forense. Y ahí entra un poco también de la importancia de los estudios genéticos, porque generalmente la identificación es basada principalmente en morfología, que es lo que vemos y que es lo más rápido de hacer, pero eso tardan años en preparar a una persona para conocer bien la morfología de estos grupos. Y muchas veces quien está haciendo un estudio forense no va a ser experto en toda la diversidad de insectos, y con eso, con los estudios genéticos, se puede hacer una base de datos, agarra esta especie, este organismo, hace la extracción de ADN y combina este barcode, y con eso ya sabe la especie sin ser experto. Sí, también hay problemas porque, por ejemplo, especies nuevas no van a estar en la base de datos. También hay algunos errores a veces, que la primera identificación es morfológica, pero el investigador puede ser que se equivocó, no identificó bien, y ahí ya se queda con el nombre malo en la base de datos, y ahí ya va a traer más problemas. Y ahí, regresando a la importancia de la taxonomía, que tiene que ser muy bien hecha, porque un error en el nombre ya va a llevar a una secuencia de otros errores. ¿Cómo se construye un nombre taxonómico para una especie? Bueno, inicialmente tiene que ser latinizado y siempre binominal, o sea, llevan dos nombres. Entonces, por ejemplo, la mosca doméstica
Va a ser musca, que también es del género, y doméstica, que es el epíteto específico que cada especie va a tener. Y hay, por ejemplo, otra especie del género va a ser musca y un otro nombre, ya sabemos que es del género. Entonces, toda la especie tiene que ser binominal, tener estos dos nombres, estar en latín, ser única, tenemos que ver que no repita un nombre. Se puede utilizar, por ejemplo, palabras del griego o del latín con alguna característica morfológica. Por ejemplo, hay epítetos específicos aurifacies. Entonces, auris de ser dorada, de oro, así, desde la coloración, y facies de la parte interior de la fase, del amor. Y ahí, como diferentes características. También se puede hacer un homenaje a un investigador, entonces puede agarrar el apellido. Por ejemplo, yo describo una especie en homenaje al doctor Hernández que comenté de INECOL. Entonces, era el género botanófilo y el epíteto específico Hernandezi. Y ahí para latinizar ponemos este sufixo en el apellido. Entonces, se quedó botanófilo Hernandezi, por ejemplo. Ujú. Y evidentemente la importancia ahí de la taxonomía es que la parte de la descripción morfológica en realidad se potencia pues sí, como que se especializa con la parte del uso de las nuevas tecnologías, por ejemplo, el análisis genético. Pero al final creo que tienes toda la razón, la parte de la descripción morfológica, pues no sé si la expresión es correcta, pero clásica, ¿no? O la que se viene usando, pues es muy necesaria justo cuando no tienes como estas bases de datos de confronta, ¿no? Es como un poco ir viendo cómo la taxonomía también va como adaptándose a estas nuevas tecnologías, ¿no? Pero sin dejar como estos elementos que le han distinguido y que le han dado como esta utilidad, ¿no? Sí, lo mejor es trabajar juntos las dos cosas porque son dos tipos de evidencias. Y en algunos casos hay especies que llamamos crípticas, que no hay diferencia morfológica, no hay nada que podemos separarlas. Y ahora con los estudios genéticos vemos que tiene una gran diferencia genética y realmente son especies diferentes. Y estos casos solo se puede identificar con información genética, Mm. pero son algunos casos no tan comunes, pero sí hay especies, estas especies crípticas, y ahí sí solo con datos genéticos. Mm. Y Lucas, ya que, o sea, como con toda la experiencia que tú tienes, lo que has estado investigando, ¿cuáles, cuáles serían como de los principales retos que enfrenta no solamente la taxonomía, sino también la entomología forense en México, ¿no? Porque además, como tú bien dices, para poder hacer eso, para poder hacer esas clasificaciones, esas identificaciones, pues la persona tiene que estar especializada, o sea, la formación tiene que ser específica en esa especie, como en tu caso, ¿no? Eres biólogo, sí, pero tienes un área de expertise muy particular, ¿no? Y ahí es donde tú conoces como ciertas características. Llegar a ese conocimiento tan especializado no siempre es tan sencillo, ¿no? Y me imagino además para tener el suficiente recurso humano en las intervenciones forenses, pues debe ser como todavía mucho más complejo, ¿no? Pues, ¿cuáles son como esos retos que tú has identificado frente a otros países como los que nos decías, ¿no? Canadá, Brasil, Colombia, ¿no? Estados Unidos, que México tiene que empezar como a atender en temas de entomología y taxonomía forense? Ujú. Sí, son dos puntos principales. El primero, que no hay muchos investigadores de los grupos de Díptera en México. Como históricamente hubieron pocos, y haciendo un comparativo con Brasil, de donde vengo, ahí sí hay investigadores de hace muchos años trabajando con Díptera y formaron muchos investigadores en diferentes grupos. Y eso es una cosa que falta en México. Sí hay buenos investigadores, pero pocos. Y de pocos grupos. Por ejemplo, a veces más de grupos de importancia agrícola, algunos de importancia médica, principalmente médica y agrícola. Pero de otros grupos, y entran algunos de importancia forense, no hay nadie, nunca hubo un investigador mexicano para muchos grupos.
Muchas veces el poco que conocemos de la biodiversidad de México fueron investigadores de Canadá, Estados Unidos, que imagino que vinieron aquí por un periodo corto, colectaron algo y sale algún trabajo, un registro en México, o muchas especies que sí ocurren en México que estamos encontrando y nunca fueron registradas justamente por eso. Y el otro punto también que ese sí ya es más interesante por la geografía o biogeografía de México, que está justo entre dos regiones biogeográficas. Todo el mundo se divide en grandes regiones biogeográficas que tienen como organismos en común, tienen una historia en común, y México está entre dos. Entonces, es la región neotropical, que va desde Sudamérica hasta el sur de México. Entonces, todas esas especies son más cercanas, tienen una historia en común. Y la otra región es la Neártica, que ahí está Estados Unidos, Canadá y norte de México. Y aquí la faja volcánica transmexicana, donde está la Ciudad de México, es justo la frontera entre estas regiones. Y esa es una gran dificultad, porque acaba teniendo una mezcla. Va a tener Mm, endemismo, especies que solo están aquí, por justo ese ambiente ser muy diferente de los otros dos, están en una transición, como también va a tener una mezcla de estos grupos. Y entonces, generalmente cuando estamos haciendo un trabajo taxonómico, necesitamos buscar los trabajos anteriores que ya describieron esas especies, que tienen toda esa información de, de lo que se conoce hasta entonces. Y necesitamos como tanto los trabajos de la región neotropical, trabajos por ejemplo de Brasil pueden ayudar. He encontrado principalmente en Veracruz una asociación importante con especies de Amazonía. Son, son especies que ocurren desde Amazonía y llegan hasta Veracruz. Y casi todos son nuevos registros. No se sabía que llegaban hasta aquí, todo se conocía para Amazonía, pero en verdad llegan hasta México. Y otras de Estados Unidos y Canadá que nunca fueron registradas en México, pero sí llegan hasta aquí, Ciudad de México, por ejemplo. Entonces ese es ujú. otro desafío, ese es más interesante porque aquí concentra mucha diversidad, una mezcla de diversidad. Sí, y me imagino que esta característica tan particular de este contacto entre estas dos zonas y esta mezcla que se da entre estas especies, ¿no? O los individuos de interés, pues pueden generar incluso como, no sé, especies endémicas, ¿no? Con características muy particulares, no lo sé, ¿no? Entonces creo que como tú dices, es todo un reto porque implica no solamente verlo desde el punto de vista regional, sino hacer un seguimiento, ¿no? En como, no sé, en las rutas, en cómo llegan, ¿no? Y cuál es el impacto en las poblaciones ya existentes. O sea, creo que sí, verlo con esa amplitud sí representa como todo un desafío, ¿no? Ujú. Y creo que además como en la parte forense, pues es lo mismo, ¿no? Un poco lo que decías, no quedarnos solo con la idea de que la entomología solo nos va a dar intervalos post-mortem, sino empezar a ver como todos estos campos de utilidad que se tienen. Lucas, Iba, estamos ya casi, perdón, perdón, querías decir, adelante. iba a comentar un otro problema que muchas veces pasa en estudios forenses, es que hay una especie muy común de algún grupo y muchas veces quien está trabajando con ella, con esta fauna, con estos insectos, no conoce bien y ya rápidamente pone, es esta especie más común. Eso pasa mucho. Y entonces siempre son registradas las mismas especies, que son estas más comunes realmente, pero sí hay otras que no se han identificado. Muchas veces piensan, es la misma o cosas así. Entonces falta este trabajo de base, este trabajo, muchas veces se ve de una manera mala, como base, una cosa mala por ser de base, pero en verdad es en el sentido de que es la base que va a sustentar, que va a estar por abajo de todos los otros estudios. Por eso Ujú. siempre llama mucho la atención desde la importancia de los estudios taxonómicos para cualquier área, incluso los estudios forenses. Sí, y por eso creo que de ahí la importancia como de esta charla, porque
Creo que a veces damos como por sentadas ciertas cosas sobre ciertas disciplinas, ¿no? Y eso lo que hace es que nos da una mirada muy reduccionista, ¿no? Entonces nos dice, no, como que no nos lleva a entender esta complejidad y por lo tanto no buscamos, ¿no? Nueva información, no desafiamos incluso el conocimiento que ya se encuentra y entonces se reproduce, pero no hay como un crecimiento, una evolución en la información que se nos va aportando. Entonces, creo que es muy importante lo que nos estás diciendo para aquellas personas que tengan interés en el área y, por ejemplo, para quienes se dedican al área jurídica, pues entender todo lo que una pericial, por ejemplo, en temas entomológicos les puede proporcionar, ¿no? Y todo el espectro que se puede tener ahí de información. Lucas, estamos ya corriendo para terminar el programa, pero no me quiero ir del programa sin antes preguntarte por el libro que tú escogiste para recomendar a nuestro auditorio, porque me parece como muy importante la obra, y sobre todo por lo que decías hace un momento sobre el tema de concientizar. Entonces, pues cuéntanos un poquito del libro que escogiste. Ajá, el libro se llama El canto del dodo, que es este pájaro de las Islas Mauritius en África, en la costa de África, cerca de Madagascar. Y fue justo escogí por dos puntos también. Primero, porque fue este libro que me hizo querer trabajar con bibliografía y así, por consecuencia, llegué a las notas. Y el otro punto porque da un enfoque en la falta de conocimiento de la biodiversidad en el mundo. Y, por ejemplo, es un libro que da diferentes cuentos de casos biológicos de pérdida de biodiversidad, especies extintas, como el caso del pájaro, que es, creo que es más conocido, casi todos conocen, y comenta, llama atención de que no sabemos realmente cómo era su sonido, por eso este título, que ya es como una de las varias informaciones que perdimos con esta especie. Entonces llama atención de eso, una especie perdida, extinta, perdemos mucho conocimiento, muchas aplicaciones. Y, y este libro enfoca principalmente en islas, es de geografía de islas, porque en islas la evolución va de una manera muy diferente, son ambientes diferentes, pocos grupos llegan y tienden a ocupar diferentes nichos, a tener diferentes comportamientos de las especies del continente. Ah, y otra cosa también que llama la atención es de que estamos fragmentando el planeta, como mismo el continente con carreteras, destruyendo la selva. En verdad, todo el continente ya son islas para los animales, para los insectos, para las plantas. Y por eso escogí este libro, como son diferentes puntos interesantes, tanto en la parte personal, que acabo de alguna manera trayendo para donde estoy, pero también esta parte de la falta de conocimiento. Y quisiera llamar la atención de uno de los cuentos, que ahora olvidé de cuál isla fue, pero un caso que introdujeron ratas en la isla y empezaron a comer los huevos de los pájaros. Y ahí ya empezaron a tener riesgo de extinción por eso. Y pensaron como, vamos a introducir una serpiente para comer estas ratas. Pero era una serpiente arborícola, o sea, vive en los árboles. Y ella no tenía contacto con las ratas, entonces no comía las ratas, pero sí los pájaros. Entonces peoró la situación. Bueno, Y, y eso es un buen ejemplo de lo que la falta de un conocimiento básico puede causar. muy bien. Pues yo creo que es una gran recomendación, sobre todo para procesos como de conocer, concientizar y también entender el impacto que tenemos como en nuestro entorno, ¿no? Y que somos parte, o sea, ocupamos un lugar, pero también las otras especies tienen el derecho a ocuparlo y a veces no estamos como concientizados y concientizadas respecto de eso, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Lucas, por la entrevista. La verdad es que ha sido muy interesante la temática.
Esperamos que no sea la última vez que vengas al programa y que podamos tenerte y discutir estos temas en otro momento. Y bueno, pues a todos y todas que nos siguen por la página de Facebook, pues les agradecemos y nos vemos el próximo miércoles en otra emisión del programa Mundo Forense. Muchísimas gracias y que pasen un buen día. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.